otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Pues en México se han dado circunstancias muy problemáticas respecto a la relación bilateral con Estados Unidos para los próximos meses. Y es que esta semana Donald Trump hizo un recorrido por el sector de Yuma, en la frontera del estado de Arizona con Sonora, para supervisar la construcción de la valla de acero. Estuvo presente en el kilómetro 325 de esta muralla que para él significa el éxito de su política antimigratoria respecto a México. El mandatario estadounidense dijo que ese muro de acero es impenetrable y que les ha ayudado a contener el contagio de COVID-19, aludiendo a que venía de sur a norte. Además, el mandatario aprovechó ese viaje al estado de Arizona, en donde ha aumentado, por cierto, el número de contagios de coronavirus, para decir que hay ciudades al sur de los Estados Unidos, en el territorio mexicano, y aunque no mencionó por nombre a Tijuana, estaba aludiendo a esta ciudad fronteriza, que están pesadamente contagiadas de coronavirus. Este tipo de declaraciones de Donald Trump no hacen eco en Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, porque además señaló que pronto se iba a reunir en Washington y en la Casa Blanca con el presidente de México, a quien calificó de ser un buen tipo. Andrés Manuel López Obrador inmediatamente reaccionó a lo dicho por Donald Trump, porque seguramente sus asesores ya lo estaban negociando, aclarando que sí, que viajaría a principios de julio a la capital estadounidense para tener un encuentro, pero que también quería que estuviera presente en la sesión Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para con ello los tres líderes de América del Norte dar el banderazo a la entrada en vigor del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TEMEC, que es la actualización del que todavía está vigente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí hay que señalar varias cosas. Primero, la visita de López Obrador a Washington se da en un momento oportuno para Donald Trump, con sus miras a reelegirse en los comicios del 3 de noviembre, inoportuno para la visión que puede darse después del encuentro en la Casa Blanca. ¿Por qué inoportuno? Porque Donald Trump lo ha estado reiterando. Para él, su política antimigratoria y la construcción del muro son puntas de lanza en su proyecto de reelección. Incluso ha dicho que no va a abandonar esta estrategia de seguir combatiendo a la inmigración indocumentada. Está en campaña electoral Donald Trump y es posible, y no lo descarten, que incluso vuelva a señalar que los mexicanos somos criminales, violadores, narcotraficantes y los causantes de todos los males en la Unión Americana. Le puede hacer el caldo gordo el presidente López Obrador, sin duda, a Donald Trump, quien seguramente, y por la presencia de Trudeau, que es un político más pragmático en América del Norte, se limite ese día en la sesión, dependiendo del formato, a hablar solamente de materia comercial, con la esperanza de los tres países de que el TEMEC pueda ayudar a una recuperación macroeconómica ante los efectos negativos que en este casillero ha tenido COVID-19. Hay que aclarar una cosa: el acuerdo comercial México-Estados Unidos no está suspendido. López Obrador da la impresión de que está hablando de algo nuevo. Lo único que están haciendo es actualizar lo que ya se tiene en el intercambio de bienes y servicios, porque hay una cosa muy importante. Pese a todas las restricciones por COVID-19, nunca se suspendió el acuerdo comercial, el Telecan, entre las tres naciones de América del Norte. Eso fue una de las condiciones que acordaron los tres líderes. Tampoco hay que descartar que en el momento que más le convenga a Donald Trump, hable incluso, como beneficio de su reelección, de la visita del presidente mexicano a Washington, que sería la primera salida del territorio nacional de López Obrador desde que asumió el poder en México. Y vaya
vaya viaje, tendrá que ser a ver a Donald Trump, precisamente alguien que ha usado como trapeador a México y a los mexicanos. En fin, creo que depende de la visión de cada quien analizar y contextualizar lo que se viene en ese encuentro en Washington. Seguramente van a hablar de materia de seguridad, porque es muy importante el combate al narcotráfico. Es muy importante mantener la estabilidad en las dos naciones, sobre todo ahora que Estados Unidos reconoce que ya tiene sus propios cárteles. Se ha especulado de que podrían hablar del caso Genaro García Luna. Aquí les quiero hacer una aclaración. Aunque quisiéramos que hablaran del asunto y que sacaran los expedientes de corrupción que puede tener Estados Unidos sobre exfuncionarios o funcionarios involucrados con el narcotráfico, eso no se puede jurídicamente en Estados Unidos. En la Unión Americana se respeta mucho, porque es materia constitucional, la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora les pongo esto como contexto. Si llegase por alguna razón Donald Trump, por su falta de conocimiento de la constitución política de su país, a mencionar al caso de Genaro García Luna públicamente, o que eso se transmita de alguna manera, que lo hablaron incluso hasta en privado, creo que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón lo aplaudiría. ¿Por qué? Porque su abogado lo abordaría como una intervención del poder ejecutivo en el judicial y solicitaría a la Corte Federal en Nueva York que desecharan el caso, porque se trataría de un caso de obstrucción de justicia y eso en Estados Unidos es muy penado. No olvidemos que a Donald Trump ya lo sometieron a un juicio político en el Congreso por obstrucción de justicia. De tonto no tiene un pelo blanco ni rubio Donald Trump. Lo ha demostrado en su astucia política. Y no por un caso que incluso él estoy apostando a que desconoce hasta el nombre de Genaro García Luna, pondría en riesgo aprovechar para su plataforma de reelección un tema como es el migratorio y el del muro por un exfuncionario mexicano a quien la sociedad estadounidense ni siquiera conoce. Las encuestas, la última, la que dio a conocer el periódico The New York Times, señala que Biden tiene el 50% del respaldo de los electores estadounidenses. Joe Biden, el ex vicepresidente y virtual candidato presidencial por el Partido Demócrata, le saca 14 puntos de ventaja a Donald Trump, que tiene el 36% del respaldo de los electores. Pero también aquí no hay que olvidarnos lo que pasó hace 4 años. Las encuestas en Estados Unidos, en estas épocas, en 2016, nos decían que básicamente Hillary Clinton ya iba a ser la presidenta de Estados Unidos. Y vaya sorpresa que nos dio el mes de noviembre de ese año, no solo a los estadounidenses, sino también al mundo entero. Yo puedo asegurar que Donald Trump le va a sacar un jugo político electoral a la visita de López Obrador, si no de manera inmediata, sí conforme se vaya dando el proceso electoral en los Estados Unidos. Ahora, para seguir hablando de seguridad y lo que nos puede esperar en México en la relación con Estados Unidos y en la lucha con el narcotráfico, vamos a platicar con el doctor Edgardo Buscaglia, un internacionalista con mucha experiencia en temas de seguridad en varios países de la región y en Europa. Es un académico con credenciales bastante reconocidas. Vamos a escuchar al doctor Buscaglia. Es un placer para cada 7 tener al doctor Edgardo Buscaglia para hablar sobre temas inmediatos y necesarios en la relación México-Estados Unidos y en materia de seguridad en la República Mexicana. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación de cada 7. Es un placer, don Jesús. Felicidades. Gracias. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer y de manera natural es lo que ya se dio a conocer esta semana sobre la relación bilateral, que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ir a Washington a entrevistarse con Donald Trump, aunque él quiere ir a hablar del tema comercial
No se puede obviar de la agenda México-Estados Unidos el tema de seguridad, que seguramente, aunque de pasada y muy al estilo Donald Trump, van a abordar, porque estoy seguro que el mandatario estadounidense quisiera concentrar las conversaciones en el tema migratorio y del muro, más que en la estrategia de inteligencia, de intercambio de información y de operaciones conjuntas para combatir no solo al trasiego de drogas, sino también al lavado de dinero y al tráfico de armas. ¿Cuál es su perspectiva en este encuentro que se dará en Washington a principios de julio? Bueno, este es un año electoral en Estados Unidos, como saben ustedes, el 3 de noviembre vamos a tener una elección presidencial en Estados Unidos y ante el desastre que está ocurriendo en Estados Unidos desde varios puntos de vista, el desastre económico, el desastre sanitario, donde Estados Unidos está clasificado como uno de los peores países del planeta en su manejo de la pandemia. Y ante la crisis de credibilidad en el presidente Trump, escándalos todos los días, desprestigio, está bajando en las encuestas muchísimo. Hay una diferencia de unos 14, 15 puntos entre Biden, que ya está por encima del 50% de aprobación en las encuestas, y Trump, que está en el 35, 36%. Ante esa perspectiva bastante dañina, bastante negativa para Trump, él está tratando de concentrar todos sus cañones en el tema migratorio. El tema migratorio es lo que no solamente va a conservar a su base de gente xenofóbica, racista, ignorante que tiene Trump como la base del 35%, 38%, sino además piensa expandirla, como proyectándose él, Trump, como un protector de los trabajos norteamericanos. Entonces él está aprovechando esta pandemia, como todo ejecutivo autoritario del planeta, para acelerar muchos de los abusos en su política migratoria que él ya venía soñando junto con su asesor Stephen Miller, un señor con antecedentes de admirar a grupos neonazis en la Casa Blanca, su principal asesor, y está aprovechando ese tema migratorio Trump para, de alguna manera, compensar por los demás desastres que están ocurriendo en su administración, de escándalos de corrupción, pandemia mal manejada, todo lo que mencioné antes, y usar el tema migratorio, focalizar todos sus cañones en el tema migratorio, ya que el tema de la economía es una incógnita. Hasta ahora se perfila muy mal la economía norteamericana para las elecciones de noviembre. Entonces, el tema migratorio va a ser lo que va a atrapar al presidente López Obrador cuando llegue a Washington, porque básicamente Trump no va a querer diversificar sus temas sobre relaciones comerciales, va a tratar de concentrar todo en el tema migratorio, y es ahí donde lamentablemente México se ve atrapado ante un país mucho más poderoso económicamente, en una relación de dependencia bastante poco saludable que tiene México con Estados Unidos, donde no ha diversificado sus exportaciones lo suficiente hacia Asia, hacia la Unión Europea, hacia África. Entonces, en esa situación de debilidad relativa va el presidente López Obrador a Washington, en donde Trump lo va a usar para fines electorales, lamentablemente. Entonces, es una muy pobre decisión la del presidente López Obrador, la de haberse prestado a ir a Washington antes de noviembre. Él tendría que haber aceptado ir después de noviembre. Ahora, el presidente de Polonia fue ayer a la Casa Blanca, por ejemplo, porque al presidente de Polonia le conviene. Es otra realidad la de Polonia, verse asociado a Trump por las tropas norteamericanas de las cuales ellos dependen en Polonia, la relación con Trump lo ayuda en Polonia al presidente Duda de Polonia. Pero el caso de López Obrador es todo lo contrario al presidente de Polonia. O sea, López Obrador se va a ver debilitado, usado, en un tema en donde al presidente López Obrador lo debilita inclusive el hecho de que tenga una relación cercana con Trump, especialmente ante los abusos migratorios que abusan derechos humanos básicos, fundamentales, que violan todas las convenciones de las Naciones Unidas, en donde autoridades norteamericanas le están violando los derechos humanos a menores de edad, le están violando los derechos humanos a personas mayores de edad,
los encarcelan sin procedimientos ni administrativos ni de ningún otro tipo. Tanto es así que las autoridades migratorias mexicanas hoy en día son consideradas un ejemplo de respeto a los derechos humanos comparado a la barbarie de las autoridades norteamericanas que violan los derechos humanos a diestra y siniestra. Entonces, ante una realidad como esa, en donde López Obrador podría usar al buen manejo de los flujos migratorios por parte de México, en donde, por ejemplo, le doy un ejemplo simbólico, traen a los migrantes que los expulsan de Estados Unidos, los llevan en aviones hacia México, encadenados, como si fuesen el Chapo Guzmán, encadenados en los aviones. Cuando pasa el avión hacia territorio mexicano, inmediatamente la orden del gobierno mexicano es quitarle todas las cadenas a los migrantes expulsados, y después cuando llegan a México las autoridades federales los están tratando con un puntilloso respeto a las convenciones internacionales que México ha ratificado. Así que acá estoy dando a México como ejemplo, en donde López Obrador podría usar esto políticamente como una forma de defender los derechos humanos de sus ciudadanos y de otras personas de otros lugares del planeta, de Centroamérica, y no lo está haciendo. Está llegando a Washington en una situación de debilidad, ayudándolo a Trump para que gane las elecciones, de la manera torpe que lo hizo Peña Nieto en su momento cuando lo invitó a Trump a México antes de las elecciones del 2016. O sea que es una torpeza realmente política, especialmente cuando México está institucionalmente más fortalecido que Estados Unidos en el trato a migrantes. Entonces es una oportunidad perdida para el presidente López Obrador. Yo no sé quién lo asesora, López Obrador, pero debería cambiar de asesores muy, muy rápidamente porque es realmente básico el error que está cometiendo, políticamente hablando. Ahora, con lo que usted habla, y estamos de acuerdo en que el tema migratorio no lo va a soltar Donald Trump de su agenda por cuestiones electorales, pero hasta parece ingenuidad en la presidencia de México el pensar que van a hablar de seguridad, de otros temas, asuntos que usted sabe electoralmente en Estados Unidos no venden. No vende. Si usted le habla al elector estadounidense de que vamos a llevar a cabo un operativo con el cártel de Sinaloa contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, que hay intercambio de información, le aseguro que los electores en Oklahoma no tienen idea de qué les están hablando. Así es. Entonces, en ese sentido, yo le quisiera preguntar, más allá del uso y de esta falta de pragmatismo de López Obrador para visitar a Washington, ¿cuál es la actualidad desde su punto de vista en materia de seguridad entre México y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos y México vienen sufriendo de debilidades institucionales diferentes que de alguna manera han sido regalos de Navidad para la delincuencia organizada. En el caso norteamericano, su falta de regulaciones adecuadas, regulaciones, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio operativo para reducir, prevenir y reducir el tráfico de armas, el tráfico de drogas, en una población norteamericana que está sufriendo desde hace años una epidemia de abuso de drogas lícitas e ilícitas, drogas sintéticas y drogas naturales. O sea que Estados Unidos tiene esas debilidades institucionales que Trump las ha empeorado, disminuyendo las asignaciones presupuestarias a las áreas de prevención, a las áreas de tratamiento. Entonces, eso por un lado. O sea que desde el punto de vista de seguridad pública, seguridad ciudadana, transnacional, Estados Unidos sigue con los mismos defectos que tenía en la época de George Bush, en la época de Clinton, en la época de Obama, y Trump las empeora todavía. O sea que eso es un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, a pesar de que han legalizado el acceso a marihuana, pero marihuana es una de las cientos de drogas, como ustedes saben muy bien como periodista, que las redes criminales mexicanas están traficando. O sea que con legalizar, regular el acceso a la marihuana le haces cosquillas a la delincuencia organizada mexicana y a la asiática. Y por otro lado, México continúa con los mismos defectos institucionales de siempre. Como tú sabes, el tema ligado a la corrupción política, dado que no existe delincuencia organizada en el planeta que no tenga protección política para poder operar con la soltura que lo hace el Mencho, el Cartel del Mayo, etcétera. Y eso no se ha resuelto nada, la corrupción política sigue galopante en México,
no se han establecido, como yo recomiendo siempre. Ustedes saben que yo siempre estoy con propuestas institucionales. No hay mayores frecuencias de auditorías de campaña y precampaña, del origen de los financiamientos. No hay reformas legislativas que apunten a la obligación de los partidos de ser auditados, y menos aún de los precandidatos. Continuamos con las listas de candidaturas elaboradas a dedazo, porque yo siempre les señalo que Estados Unidos es un mar de cánceres y de problemas, pero Estados Unidos tiene una gran cosa. Alexandria Ocasio-Cortez, mi diputada, la diputada que a mí me representa en Estados Unidos, ayer ganó una primaria compitiendo con varias, precandidatura, compitiendo sí. con varios candidatos en su partido, compitiendo por el voto popular auditado, a pesar de que decenas de bancos de Wall Street le habían puesto dinero a sus opositores. O sea que Alexandria Ocasio-Cortez ganó a pesar de decenas de millones de dólares que los bancos de Wall Street le estaban colocando a sus opositores en el Partido Demócrata. Ganó Alexandria. O sea que la democracia norteamericana, con todos sus defectos, ¿no?, de dinero, todavía hace que el voto popular desde la elaboración de listas funcione. En México, lamentablemente, el dedazo de Manlio Fabio, el dedazo del que sea, del PAN, del PRI, de Morena, todavía prevalece, y eso es un regalo a la delincuencia organizada, porque a nivel local y federal y estatal, los grupos criminales le ponen dinero a candidaturas y con eso ganan elecciones y ahí tienen su protección política. Continuamos con las instituciones mal coordinadas. Durazo no da pie con bola. Durazo continúa con los mismos defectos de García Luna. Es un continuador de García Luna, con el maquillaje de la Guardia Nacional, que es un ente militarizada, de pobres chicos soldados a los cuales se les cambió el uniforme, se les puso una cinta en el brazo que dice Guardia Nacional y se les hizo firmar un contrato con esta institución Guardia Nacional, pero es un ente militarizado. Pero continuamos con los mismos defectos que yo señalo desde hace muchos años. Y ahí, doctor, hay una cosa, no sé, y supongo que usted ya la ha revisado y analizado. Hay una confusión entre las agencias de Estados Unidos precisamente por esta falta de estrategia o seguimiento, si usted quiere, como menciona, de procedimientos del pasado. Eh, Están confundidas porque no ven un proyecto de cooperación estratégico, simplemente basado en declaraciones del presidente desde arriba diciendo no somos igual, aquí se acabó la corrupción. Sí. Y puede que tenga razón en que se acabó la corrupción, pero a su nivel. Pero como usted lo menciona, el crimen organizado y el narcotráfico no empiezan a corromper para operar desde arriba, es al contrario, desde abajo. Y Así ellos y es. las policías municipales no actúan porque son sus principales puntales para manejar el movimiento territorial de pueblos y ciudades, sobre todo en el norte y en el centro del país. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el error más grave de López Obrador en este sentido? Olvídese de Durazo, sabemos de su incapacidad. ¿La retórica o la ausencia de revisar él precisamente lo que se está haciendo, o el confiar demasiado tanto en sus asesores que, como usted lo dijo, le equivocan en la recomendación que le hicieron de ir a Washington, por ejemplo, pero en seguridad? El perfil psicológico del presidente López Obrador corresponde al perfil psicológico de un caudillo. Él tiene relaciones emocionales con la gente con la cual trabaja y confía en ellos y les delega, cosa que en este caso es muy dañino porque tiene a muchos incompetentes a su alrededor, como Hertz Manero y Durazo, que no coordinan entre ellos ni coordinan consigo mismos. No existe delincuencia organizada sin corrupción política, transnacional me refiero, y tiene Hertz Manero a sus mismas departamentos dentro de la Fiscalía General de la República, sin coordinarse. La Guaidó avanza con causas en donde no se consulta a la fiscal anticorrupción, la fiscal anticorrupción avanza con sus causas sin consultar a la Guaidó, y el único eslabón que está funcionando y en la cual las autoridades norteamericanas confían es el eslabón de la Unidad de Inteligencia Financiera, que yo vengo elogiando,
en la cual hay una total confianza de las autoridades norteamericanas con el doctor Santiago Nieto, como lo había en su momento con la agüedo del doctor, ¿se acuerdan ustedes del agüedo de mi colega en ese momento que estaba trabajando en la época de Cedillo, de De Fox, Cedillo. Uh-huh. Santiago Vasconcelos? Uh-huh. Eh, José Luis entonces, Santiago Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos. Entonces, lamentablemente, el único eslabón que funciona en la relación bilateral de manera proactiva, no reactiva. Reactiva siempre funciona. Cuando las autoridades americanas le solicitan a la Fiscalía a través del canal jurídico adecuado, sí, la Fiscalía reacciona. Pero proactivamente, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades norteamericanas están igual, con igual dignidad, igual jerarquía, diseñando investigaciones futuras hacia futuro, es la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el doctor Santiago Nieto, como yo vengo diciendo hace mucho, tiene más de 100 casos denunciados, cajoneados por Hertz Manero, en donde hay políticos, empresarios, jueces, fiscales corruptos involucrados. Y si esa falta de coordinación mexicana continúa, sí, las autoridades americanas van a seguir planificando actividades, porque además a los norteamericanos les conviene tener información de la UIF mexicana, les conviene para sus propias investigaciones de García Luna y otras, pero para México es una tragedia. Por lo tanto, no tiene comprensión el presidente López Obrador de la coordinación institucional necesaria. Todavía no la tiene, tengo entendido, que se requiere para comenzar a desmantelar a estos grupos criminales que van a seguir existiendo con o sin López Obrador, pero al coordinar mejor, como yo vengo proponiendo, y desmantelarlos políticamente, judicialmente, empresarialmente, sus pantallas de sociedad civil, de hijas del Chapo y demás, y la parte de sicarios, esas 5 dimensiones, con una coordinación de 9 instituciones mexicanas, va a comenzar a hacer que los grupos criminales mexicanos se comporten como los alemanes o como los canadienses, que también están allá. Entonces, eso todavía no lo comprende López Obrador, nadie se lo ha explicado, lamentablemente, porque Hertz Manero tiene una relación de cortocircuito con Santiago Nieto. Ese es un gran problema. Entonces, se necesita a otro Santiago Nieto en la Fiscalía General de la República y a personas como la titular de la Fiscalía Anticorrupción en la Policía Federal, algo que te estoy dando específicamente. Y después el presidente López Obrador no tiene comprensión de lo que significa prevención social de la delincuencia organizada. Él piensa que la prevención social es combatir la pobreza, y eso es muy admirable, porque yo también, y ustedes también la quieren combatir, pero la prevención social de la delincuencia organizada pasa por instrumentos muy operativos que deben legislarse. La reasignación social de bienes decomisados, en donde todo bien decomisado va a una red de sociedad civil para ayudar a víctimas, para rescatar a víctimas, como hace Italia, Alemania. La auditoría ciudadana, donde cualquier ciudadano forma parte de una red, se registra y puede auditar a jueces, fiscales, gobiernos municipales, y con eso atacas a la delincuencia organizada directa e indirectamente. Entonces no tiene esa comprensión. Es un problema de ignorancia, creo yo, más de mala voluntad no creo que sea. No, sí, porque las buenas intenciones están ahí, pero así no se combate al crimen organizado. Ahora, y yo yo se lo expliqué a Durazo cara a cara en un desayuno, 3 horas estuvimos sentados, se lo expliqué, y el tipo te dice, sí, qué interesante, pero lo ves desenchufado. Como a él no le rinde políticamente, como lo ve difícil porque los políticos le tienen miedo a las auditorías, y le tienen mucho miedo, y te lo dice Monreal, además a mí me lo dijo en la cara, entonces no avanza Durazo con esas cosas. O sea, yo he tenido reuniones con todos los eslabones, y veo que o hay miedo, como en el caso de Durazo o de Monreal, terror, ¿no? Le tienen miedo a la democracia, miedo a las auditorías, porque en el fondo piensan, si legislamos esto me la van a aplicar a mí. sí, sí, así es. Entonces, entonces ese es el gran problema, y el presidente López Obrador está ahí en la cúspide dando lindos discursos, admirables, porque yo creo que es bueno que den discursos con objetivos, siempre debe haber un púlpito del presidente para hablarle a la población y de manera simple, pero vemos que sus asesores bloquean las medidas antimafia que ayudaron a que Colombia, Rumania, Italia mejoren y controlen a sus redes criminales. Ahora, también nos quieren vender regalitos envueltos en papel de oropel, porque
En la relación bilateral, pues salió la Secretaría de Relaciones Exteriores con la solicitud a Washington sobre el caso rápido y furioso del tráfico de armas. Y ahí hay algo que me parece no han entendido los políticos mexicanos ni la sociedad, que Rápido y Furioso es un caso prácticamente cerrado en Washington y que se abrió simplemente por cuestiones políticas, no porque les preocupara el número de muertos en México. Querían cortarle la cabeza a Eric Holder y someter a un juicio a Barack Obama. Sí. La nota diplomática, en respuesta, pues, le van a dar los documentos que ya todos conocemos públicamente en Washington y que se abrieron en el Congreso. No sé usted qué piense sobre el tráfico de armas, pero en Estados Unidos las autoridades no van a hacer el trabajo que no hace México. A ellos no les importa lo que entra de norte a sur, sino a la inversa. Y si usted cruza la frontera desde Estados Unidos, que supongo lo ha hecho como su servidor en varias ocasiones caminando o en auto, no hay quien nos revise y uno puede pasar las armas que sean necesarias. Y en plena campaña electoral a Donald Trump no le conviene echarse encima ni con una declaración al sector más conservador que apoya la segunda enmienda y la venta de armas. ¿Qué le parece a usted este tipo de acciones y retóricas de solicitar una respuesta a un tema que está sellado en Estados Unidos y que, en términos prácticos, México no está haciendo nada en la frontera? ¿Cómo parar el flujo de armas? Hay una gran torpeza por parte nuevamente, de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Hay una gran torpeza en los asesores políticos, porque el análisis político que usted muy bien nos brindó, que me parece maravilloso porque se complementa al mío, eh, eh, el análisis político explica por qué están haciendo esto desde el lado mexicano. Para los norteamericanos, el caso Rápido y Furioso es un caso de entregas controladas, descontroladas. O sea, la entrega controlada es una técnica de investigación legislada en México y en Estados Unidos, en donde tú le entregas armas de una frontera a otra a una organización criminal mientras estás monitoreando con órganos de inteligencia y policiales hacia dónde van esas armas para desmantelar a la red criminal. Es una técnica de investigación que está en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y por lo tanto no es ilegal, en teoría, entregar armas de manera controlada por estos órganos de inteligencia y policiales y ver hacia dónde van y demás. Eso no es ilegal. Estuvo descontrolada, claramente está, pero no es ilegal desde el vamos. O sea que para ellos es, como usted bien dice, es un caso cerrado. Para México, el problema es que México no está rellenando, bueno, Estados Unidos no tiene un marco regulatorio de acceso a armas y por lo tanto ni en los mercados primarios de armas nuevas y menos aún en los secundarios de armas usadas. Por lo tanto, esto está generando en el mismo Estados Unidos un horror de crisis de seguridad con masacres de niños. Cada tanto ya los americanos ya se han desensibilizado a las masacres, de la misma manera que los mexicanos se han desensibilizado a las fosas comunes. Entonces, los americanos ya pararon de contar masacres. Es una crisis humanitaria que tiene Estados Unidos con el tema de las masacres y tenés a los lobbies más importantes de Estados Unidos poniendo cientos de millones de dólares a campañas políticas a través de los canales legales, porque la corrupción es legalizada en Estados Unidos en ese sentido. El financiamiento de campañas electorales que tiene Estados Unidos legalizado es corrupción en Alemania, es corrupción en Francia, es corrupción en Bélgica y en Italia. En Estados Unidos lo legalizan. Como legalizas la corrupción, decís es legal. Pero entonces el National Rifle Association y todas estas organizaciones continúan tirándole tsunamis de dinero a los senadores y diputados, y a pesar de que más del 70% de los norteamericanos quieren una regulación que limite el acceso a armas y el tráfico de armas legalizado, los legisladores del Congreso, de ambos partidos, no solo Sí. republicanos, están bloqueando esta regulación. Hasta que no se rompa ese impasse con un movimiento social, civil, parecido al que estamos viendo en el tema del racismo, hasta que no se rompa ese impasse y paralicen al país como lo hicieron con este tema del asesinato de George Floyd, el ciudadano afroamericano, hasta que no hagan lo mismo en el tema de armas, yo dudo mucho que rompan ese impasse
en el Congreso norteamericano y por lo tanto no podemos esperar sentados a que eso ocurra. México tiene que, como usted bien dice, yo también cruzo la frontera de aquí a allá, debe controlar sus fronteras porque hay corrupción de ambos lados, del americano y del norteamericano, en el tráfico ilegal de armas. Sí, Hubo pero un caso la semana pasada, inclusive, de que detuvieron a un ciudadano americano con un cargamento de armas, en donde hay que ver si ahí van a aplicar el tipo penal de delincuencia organizada. Ese ciudadano americano, claro. vamos a ver cómo lo tipifican. Y Pero eso es un... doctor, usted estará de acuerdo que a quien le corresponde revisar es al sistema aduanal mexicano todo lo que entra a México, de norte a sur, porque usted puede dar testimonio que entrar de sur a norte, hasta una bolsa de papas fritas hay que pasarla por la máquina que tienen las autoridades de aduanas estadounidenses. Y los detectores de metales que hay en algunos puentes ni siquiera están conectados, o sea, no funcionan, no alertan absolutamente nada. Sí, sí. Los americanos tienen que frenar el tema del tráfico de armas que está legalizado en muchos sentidos allá por una cuestión de sobrevivencia propia, porque ellos mismos tienen una crisis interna. Pero México tiene que mejorar sus sistemas de controles fronterizos y combatir la corrupción a todo nivel del Estado, porque explican muchas de esas armas que entran. Hay un elemento físico de ausencia de controles, que usted señala que tiene razón, pero también hay un efecto institucional. Cuando se descubren, cuando se detiene una persona con armas, cuando lo hacen las policías estatales, ahí normalmente lo que tienes es corrupción involucrada. Nosotros hicimos una muestra de causas penales ligadas al tráfico de armas hace 6 años y nos encontramos que en el 77% de las causas que nosotros seleccionamos, muestreamos, había corrupción de autoridades estatales involucradas que no fue investigada por los federales. O sea, los mexicanos, la UEDO o la que sea, no investigaba la corrupción de autoridades estatales en más del 77% de los casos. Entonces hay un elemento de corrupción además de barreras fronterizas y de control físico, como usted bien señala. Ahora, le quiero hacer una última pregunta, doctor, sobre un tema que está en el lenguaje de los políticos ahorita en México, e incluso de la ciudadanía, con la esperanza de que ojalá se aplique la justicia a todos los malos que nos hicieron daño en México, que hasta cierto punto me parece ingenuo el asunto. Genaro García Luna, este exsecretario de Seguridad Pública. En México, ya con el anuncio de que va a llegar López Obrador a Washington, hay gente que cree que el mandatario va a llegar a exigirle a Donald Trump que le pongan el expediente de Genaro García Luna, que me parece totalmente un desconocimiento de lo que ocurre en Estados Unidos en materia judicial, porque ni siquiera el procurador general de justicia puede abrir un expediente así porque se califica como obstrucción de justicia. Y al contrario, me parece que si yo fuera el abogado de García Luna estaría aplaudiendo porque Donald Trump mencionara mi nombre públicamente. Sería un argumento para pedirle a la Corte desechar el caso de intervención del Poder Ejecutivo en tema judicial. Usted sabe perfectamente que no vamos a conocer ni el presidente de Estados Unidos ni el procurador que hay detrás del expediente de García Luna, porque no se puede y está prohibido por la ley y las Cortes Federales son para eso. Pero más allá de esta realidad, yo le quiero preguntar, ¿qué nos puede esperar? Sabemos que es posible que no haya juicio, pero ¿qué nos puede esperar con esta ingenuidad que hay en el gobierno mexicano para casos futuros de posibles exfuncionarios a todo nivel mexicanos involucrados con el narcotráfico y que Estados Unidos tiene esa información? México tiene a muchos, lamentablemente, García Lunitas operando hoy en día en el sistema, que en algunos casos confían en que al cooperar con las autoridades norteamericanas eso les va a dar una protección de la cual dependía García Luna en su momento, porque no nos olvidemos que García Luna dependía de una relación con la DEA, dependía de una relación con actores específicos de la DEA, como Brown, que era el director de operaciones de la DEA en Washington en su momento, Michael Brown. Michael Brown, en el cual se elogiaba
el trabajo de García Luna en el medio de los ríos de sangre que corrían durante esa época. Entonces yo veía que al mismo tiempo que se lo elogiaba a García Luna a través de Brown, yo notaba que García Luna les repartía contratos a diestra y siniestra a estos agentes de la DEA el día después de que se retiraban. Entonces, esa relación de conflicto de interés todavía representa un cáncer enorme que explica esa protección de la cual gozan hoy los García Lunitas de los estados a nivel federal, y eso es un elemento clave para entender también por qué surgen estos García Lunas y por qué gozan de tanta protección por tantos años, una vez que inclusive se mudan a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos y están ahí 7, 8 años comprando propiedades, etc. Doy crédito a la Fiscalía norteamericana por haberse enfrentado a una situación como esta, en donde la misma DEA tiene problemas internos relacionados a esa protección que recibió García Luna. Entonces hay un problema de ambos lados, ¿no? García Luna representa todos los vicios institucionales que tiene México en su ausencia de una estrategia antimafia. México no tiene una estrategia antimafia y nunca la tuvo, como sí la tiene Italia, la tiene Alemania, la tiene Canadá. Es por eso que la delincuencia organizada mexicana actúa como la afgana o como la nigeriana y no actúa como la delincuencia organizada alemana o la canadiense. Cuando a mí me dicen, ¿por qué Canadá no critica a Canadá? Canadá tiene delincuencia organizada y hasta con más dinero. Patrimonialmente la delincuencia organizada asiática es más poderosa que la mexicana, pero en Canadá o en Alemania la delincuencia organizada de ellos no genera fosas comunes, no cuelga cuerpos de puentes, no desaparece decenas de miles de personas. Entonces, García Luna representa todos los vicios institucionales, desde sociedad civil hasta Estado, que hace que los García Lunas todavía sigan creciendo como hongos en Estados Unidos, en México. Y a eso se le une la protección que reciben cuando están en el poder a través de las autoridades norteamericanas, en donde la DEA es un arcoíris de claroscuros, ¿no? Tenemos desde lo peor hasta lo mejor. García Luna dependía de una sociedad civil caviar, de una sociedad civil pantalla que lo apañaba, dependía de jueces y fiscales que lo apañaban, dependían de empresarios que lo apañaban y dependía de políticos que lo apañaban. Y todas esas dimensiones no están siendo investigadas ni desde Estados Unidos ni desde el lado mexicano, en donde no se están investigando de manera proactiva. El único que está dispuesto a hacerlo, y me consta, es el doctor Santiago Nieto, desde la UIF, y lo ha comenzado a hacer, pero con las demás instituciones todavía envueltas en un pacto político de impunidad, la Fiscalía, la Justicia, en donde Saldívar no ha limpiado a la justicia de las infiltraciones de la delincuencia organizada, que es una responsabilidad del presidente de la Corte Suprema y de los consejos de la Judicatura. No vamos a ver que este fenómeno de García Luna termine solamente con Genaro García Luna. Entonces, en este contexto, ir a pedirle favores a Trump es un disparate. Además del desconocimiento del marco jurídico norteamericano, tenemos un problema en México. A ver, no hay caso que le dé más crédito, más réditos políticos al presidente López Obrador del de abrir una causa penal en donde toda la red que rodeaba a García Luna, no solamente sus colaboradores en la Secretaría de Seguridad Pública, sino toda la red de sociedad civil, de jueces, de políticos, de empresarios, sea identificada por los mexicanos. Sería un ejemplo histórico de un antes y un después, ¿no? Y no vemos ninguna reacción por parte de López Obrador, y lo que vemos son torpezas como la que usted acaba de describir, ¿no? Que son similares a las torpezas de ir a verlo a Trump antes de las elecciones. Entonces, está muy mal servido el presidente de la República, López Obrador. Le están haciendo cometer errores que lamentablemente le quitan muchísimo espacio para mostrar resultados y avances, y la ciudadanía está sedienta de justicia en México, como ustedes saben, y lamentablemente este gobierno tampoco está acudiendo para satisfacer esa necesidad de justicia. Ahí estamos, lamentablemente. México continúa con una falta de estrategia antimafia, una ausencia total de una estrategia antimafia, y por lo tanto eso también se refleja en la política exterior. La política exterior antimafia es muy torpe, es reactiva. Entonces, esas dos cosas se complementan la una y la otra. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación en Cada Siete, muy ilustrativa, y creo que nos pone en perspectiva
el futuro cercano de México, la ausencia de una estrategia en materia de seguridad y los errores que se están cometiendo y que, como siempre, tienen consecuencias en el futuro. A Es el ustedes, problema. Les agradezco mucho la entrevista. Lamentablemente tenemos que empujar para que un movimiento ciudadano nacional con una propuesta específica comience a operar y generar presión, como sucedió en Italia, como sucedió en Colombia, como en muchos países, porque desde adentro todas estas propuestas institucionales antimafia no van a poder concretarse, se van a tener que concretar a través de una presión desde afuera hacia adentro, y eso todavía no lo estamos viendo, lamentablemente. bueno, y a todos los que nos escuchan y nos ven, por favor, síganos y denos un like en las diversas plataformas, en nuestro canal en Telegram, en Twitter, en Spotify, donde pueden encontrar este podcast, en iTunes, en Facebook y en Instagram, cada 7, para ustedes cada semana. Y ahora, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias. Hasta pronto, felicidades.